Hechos 17, versículos 1 a 9, y voy a leer el pasaje. Hechos capítulo 17, 1 a 10. Atravesando Antifópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Hechos 17, 1 a 10. Entonces, vamos a resumir un poco contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pablo, Silas y Timoteo ahorita están en el segundo viaje misionero de Pablo. Comenzaron en Antioquía y fueron a Galacia, a pueblos de Galacia, y luego de ahí fueron, el Espíritu Santo los guió. ¿Se acuerdan? Si ustedes estaban con nosotros hace semanas atrás, el Espíritu previno que Pablo y Silas fueran a un pueblo y luego los dirigió a otro lugar en una visión. Entonces fueron a Filipos, y se acuerdan, en Filipos nos encontramos con la mujer Lidia, que ella hacía ropa fina y era una mujer rica con recursos. Y como en Filipos no había sinagoga porque no había al mínimo como 10 judíos hombres, se fueron al río, encontraron a mujeres y Lidia era una de ellas. Y Lidia los llevó a la casa, y ahí fue Lidia vino al arrepentimiento y conocimiento de Jesús ahí en el río, y les pidió que fuera a la casa de ellos. Y luego fueron Pablo y Silas y Timoteo. Y luego de ahí se fueron. Hubo una mujer esclava con un espíritu de adivinación que los estaba siguiendo a Pablo y Silas y Timoteo, y día tras día iba atrás de ellos. Pablo se turbó y le sacó el espíritu de adivinación, pero esta esclava era alguien que había sido contratado para un hombre que la estaba abusando de ella para la ganancia. Por ejemplo, alguien que tiene adivinación, ¿qué es lo que hacen? Trabajan y cobran, ¿verdad? Esta mujer tenía eso, pero era una esclava a un hombre. Cuando se dio el mayordomo cuenta que ya no tenía este espíritu de adivinación y ya no podía ganar dinero, alborotaron el pueblo contra Silas y a Timoteo. ¿Y qué es lo que hicieron? Los culparon contra el rey de Roma, y los golpearon y luego los echaron a la cárcel. Y Pablo y Silas fueron carcelados. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ahí en la cárcel? Estaban cantando, alabando y glorificando a Dios ahí entre los otros prisioneros. Mientras estaban haciendo todo eso, adorando y alabando y orando a Dios, hubo un terremoto y se abrieron todas las puertas de la prisión. El carcelero, pensando que todos habían escapado, le dio miedo y va a la cárcel para darse cuenta que
Yo creo que todos ya se habían escapado, y lo que trata de hacer, se trata de matar, sabiendo que si su mayordomo, su jefe se da cuenta que los prisioneros escaparon, ¿qué es lo que iban a hacer al carcelero? No, pues lo iban a matar. Lo iban a matar, y en vez de, entonces, para evitar eso, él lo iba a hacer. Pero Pablo y Silas se dan cuenta que va a hacer eso y le dicen que no lo hagas, aquí estamos todavía. Y el carcelero le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas hablaron con él y dijeron, tienes que poner tu fe en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Entonces Pablo y Silas le hablaron a la palabra del Señor, al carcelero y a todos los que estaban en la casa. Y el carcelero los llevó a la casa, les lavó las heridas, escuchó toda la familia del carcelero a Pablo con el evangelio y todos vinieron a fe en Cristo. Pero se devolvieron a la cárcel y luego los dejaron ir porque los oficiales, los magistrados se dieron cuenta que estos dos hombres eran ciudadanos romanos y tenían derechos, y los golpearon y los echaron a la cárcel sin juzgar y todo eso. Entonces ellos tenían derecho, Pablo y Silas, y abusaron de los derechos y los dejaron ir. Entonces hoy, en la historia de hoy, nos encontramos ahora en Tesalónica. No tengo un título para este mensaje. Lo que sí puedo poner es esto. ¿Has recibido a Cristo como Rey en tu casa? ¿Has recibido a Cristo como Rey en tu casa? Ok, quiero calificar algo. Cuando digo en tu casa, puede ser una de dos cosas. Tu hogar, de donde vives. ¿Has recibido a Cristo como Rey? ¿O a tu casa has recibido a Cristo como Rey? Eso en un sentido puede significar eso. ¿Qué es otro, en otro sentido, qué puede significar en tu casa? Pues como ejemplo, ponerlo como ejemplo, sí, como número uno adelante de todo. Sí. Los judíos, antes de que viniera Jesús, tenían un templo donde adoraban a Dios, a Jehová, ¿verdad? Ya Jesús, cuando Él murió, se rompió la cortina del templo que dividía al sumo sacerdote y las personas regulares. Cuando Jesús murió, esa cortina se rompió, y eso era un símbolo para decir que ya no había una división. Y ahora el templo, para venir a Dios y adorar, pedirle petición, ya no era necesario un sumo sacerdote. Ahora el templo estaba en nosotros, nuestros cuerpos, nuestros corazones. Entonces, en el sentido de tu casa, puede ser tu hogar, mi casa que vives aquí, con tu familia, pero también estamos hablando, has recibido a Cristo como Rey en tu casa, en tu templo. ¿Has recibido a Cristo como Rey en tu templo? En mejor sentido, en ese sentido estoy hablando. Sí, en tu casa también, pero mejor en tu corazón. Porque ahora, cuando adoramos a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que estar en un edificio aquí como hoy. Podemos adorarlo en la casa, podemos adorarlo en la tienda, podemos adorar a Jesús cuando vamos conduciendo, podemos adorar a Jesús antes de dormirnos, podemos adorar a Jesús cuando estamos en el parque. ¿Por qué? Porque el templo donde vamos a adorar a Dios, si somos cristianos, porque Jesús mora en nuestros corazones. Jesús mora, su Espíritu mora entre nosotros. Nosotros somos el templo de nuestro Señor Dios Jesucristo. Si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe que Jesús murió por nuestros pecados, nuestro cuerpo, nuestro corazón es el templo de Jesús, el templo de Dios. Entonces lo pregunto otra vez, ¿has recibido a Cristo como Rey en tu casa? Entonces hoy aquí miramos que ahora Pablo y Silas, después de
irse de irse de Filipos, van a Tesalónica. Y ahí van a una sinagoga. ¿Por qué? Porque habían judíos, habían hombres judíos. ¿Se acuerdan cuando se encontraron a Lidia en el río? No había una sinagoga, porque no había, para construir una sinagoga era necesario que hubiera al mínimo 10 hombres judíos. Entonces, en el día cuando fueron ahí con Lidia en Filipos, no había sinagoga porque no había al mínimo 10 hombres judíos, por eso fueron al río. Ahora aquí en Tesalónica, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Atravesando Antifópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Y qué era la costumbre? Aquí dice, como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. ¿Cuántas semanas se quedó Pablo ahí con ellos? 3 semanas. 3 sábados, dice. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitará. Entonces, diga José. Bueno, sobre esa plática, vino a la mente que anoche estuve hablando con digo yo que es amigo, pero porque él es un hombre perdido en lo malo, en lo bueno, y me dijo esas palabras y me dejó a mí sin palabras. Dijo, para adorar a Dios, dijo, tú no necesitas un templo, tú no enciérrate en tu cuarto y ahí háblale a Dios. Y él me dejó asombrado con eso, nunca lo había oído pronunciar a Dios hasta anoche. Y hoy. Y yo me quedé. Sí, el templo de Dios es el corazón. Dios no mora en ningún edificio. Dios es Dios. Dios es el Dios del universo, de los cielos, de todo. Cuando Dios estaba obrando en la tierra durante los tiempos del Antiguo Testamento, Dios eligió que los judíos hicieran un tabernáculo, la arca. Y esa arca era como una caja donde Dios venía y se ponía como humo y fuego y hablaba con un sumo sacerdote. Y los hebreos venían una vez al año y venían a sacrificar los animales al sumo sacerdote, mataban ahí al cordero o al chivo o a la paloma, dependiendo de qué tenían de animales la gente. Unos eran pobres, unos tenían más dinero. Y el sumo sacerdote llevaba la sangre al altar, ahí al santo de los santos, adentro del templo, y ahí Dios venía a tomar el sacrificio que se presentaba ante él por el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús vino, él cambió todo. Jesús vino y cambió, y vino y murió. Y cuando Jesús murió, si se acuerdan, no sé en Hechos, en Juan, el momento que Jesús murió, en el momento que Jesús murió, dio su vida, respiró su último. Ese mismo momento, la cortina, porque en el templo había una cortina que nomás el sumo sacerdote podía entrar para estar enfrente de la presencia de Dios, de Jehová. Y la gente corriente, la gente común, no podía entrar a presentar sacrificio, a pedir petición. Ellos traían la petición ante el sumo sacerdote y el sumo sacerdote se presentaba a Dios. Cuando Jesús murió, la cortina que separaba a esa gente con Dios fue rompida. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no
ya no estaba en un templo. Jesús ya no moraba en un templo. Jesús, oh Dios, ahora mora en la gente, en los corazones. Nosotros, como dijo usted, que usted anoche aprendió, Jesús en nuestros corazones vive si somos cristianos. No necesitamos un lugar. Venimos aquí para adorar, alabar como cuerpo. Es más, esto que estamos haciendo aquí es más para nosotros, para recibir de Dios y para presentarnos a Dios como un sacrificio para Él. Pero en realidad esto es más para nosotros. Dios no necesita nuestra adoración, pero Él lo quiere. Él lo quiere para nosotros porque es así como asemblarnos, reunirnos, adorar y alabar como un cuerpo, hace algo para nosotros. Hace que nos juntemos y nos edifiquemos unos entre otros, porque ¿cuántos vienen aquí y están débiles? O están turbados, o están en una prueba, y usted le puede decir algo, una palabra de edificación a esa persona, o puede darle consuelo a esa persona. Eso no se puede hacer en la casa. Por eso venimos aquí a un edificio, pero en realidad el templo de Dios es adentro de nosotros, y podemos adorar a Dios donde sea. Y antes de Jesús eso no se podía hacer. Entonces la pregunta que hice, ¿has recibido a Cristo como Rey en tu casa? 3 verdades de voladas y ahí paramos. Si eres cristiano y si Cristo es tu Rey de tu casa, Cristo alborota contra las mentiras. Fíjense lo que sucedió. En capítulo 17, versículo 6. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jason porque fueron a buscar a Pablo y Silas. Arrastraron a Jason. Jason era un hombre donde invitó a Pablo y a Silas y a Timoteo para que vinieran a su casa para escuchar la palabra de Dios. Y cuando se dieron cuenta, los judíos envidiosos que querían sacar a Pablo y a Silas, ellos escaparon y el dueño de la casa salió, se llamaba Jason. Arrastraron a Jason y algunos otros hermanos ante las autoridades, trastornando el mundo. Cristo alborota contra las mentiras. Entonces, si eres cristiano y estás viviendo la verdad de Jesucristo en tu vida, en tu corazón, Cristo va a alborotar a las personas que nos rodean con las mentiras. Porque si uno ve en nuestro templo que estamos viviendo para Jesucristo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de seguir a Jesucristo va a alborotar a la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Y la gente se turba cuando escuchan la verdad porque va contra lo que ellos están haciendo. Van contra las mentiras que ellos están viviendo. Y eso fue lo que sucedió aquí. Los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Si eres cristiano y no estás alborotando al pueblo que te rodea, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea en tu trabajo, ya sea donde sea, si tienes a gente que te rodea y no estás alborotando, no estoy diciendo que vas nomás para hacerlo, no para alborotarlos, para ponerlos contra ti, pero si estás viviendo tu vida, si vas a la iglesia, si estás leyendo tu Biblia, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a alborotar a la gente que están viviendo las mentiras. Aquí fue lo que sucedió. Asaltaron a la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Empezaron a alborotar a la ciudad. ¿Estás alborotando a tu mundo que te rodea? ¿Estás viviendo en una manera? ¿Estás viviendo la verdad de Jesucristo en una manera que estás alborotando a la gente que te rodea? Y si no estás alborotando a la gente que te rodea,
quizás tienes que preguntarte, Otra- ¿verdaderamente soy cristiano? Diga José. Una pregunta. Ujú. En la Biblia católica vienen 7 libros. ¿Sí sabía algo de eso usted? Que no están en la Biblia de No aquí. están. Y luego ya la leí yo y son historias. Son historias. Nada más. Ujú. Bueno, que le dije a una sobrina, son historias. Historias de una gente que puso historia allí, que tenía mucha fe, pero no dice como por ejemplo en Hechos, en Gálatas. Eso es una buena observación. Los libros que están en el libro que usted dice, en la Biblia católica, no están en la Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces, la semana que viene vamos a hablar midiendo todo contra la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, esos libros que están en ese libro, esos libros que están en esa Biblia, no están aquí. ¿Por qué? Porque si lo mides contra los otros libros de la Biblia, se contradicen. Sí. Porque la Biblia está libre de errores. La palabra de Dios es perfecta y no tiene ningún error. Entonces, si hay otro libro, otro pasaje que contradice lo que dice otro libro o pasaje, no es verdad. Y por eso esos 7 libros que usted habla no están aquí. Y luego, permítame, trae que se agregaron en la Biblia hace 400 años, cuando la Biblia tenía 400 años, se agregaron esos libros. Sí, y esos se agregaron primeramente porque en rebelión contra los protestantes. Ándale. Y luego dice en la Biblia, dice, hay el que le quite o le ponga. Y le Sí. digo a mi sobrina, a ese le puso. Apocalipsis dice una advertencia contra la persona que le agregue al libro las palabras de este libro o que le quite a las palabras de este libro. Así, no voy a meterme mucho contra esa fe, porque ya sabemos dónde quedamos con eso. Pero sí, esa Biblia surgió 400, 500 años después de que la Biblia ya había sido creada, ya había sido cerrado, y fue más puesta en contra de los protestantes. Porque ellos estaban usando la misma Biblia que estamos usando hoy. Y no era hasta que los protestantes dijeron, la verdad es esto. Y para poder para usar pasajes de la Biblia que para ellos, para decir que esto es la verdad, ellos le agregaron esos libros. Mira, fíjense lo que dice ahora la Biblia. Entonces no es cierto. La Biblia ya estaba escrita, pero sí, buena observación. Fíjese, yo la leí de ahora que estoy aquí en el río, de ahora. Y eso porque una sobrina me puso, dijo, léale, pues voy a leer, y los leí los 7. Los leí los 7 libros, ya los leí. Entonces, batallando así como yo lo leí, entonces le dije a mi sobrina, le dije, vea, aquí está en el primer libro de Esther, ahí dice que echa el 1700 que dije, luego. Sí, los 7 libros están en el Antiguo Testamento. Sí. Así Sí, es. sí, buena observación. Entonces, como cristiano, si no estás alborotando al mundo que te rodea, al pueblo que te rodea, debes de preguntarte si sinceramente eres un cristiano. Sí, porque leer nomás y quedarse callado sin expresar las cosas, pues yo creo que... Fíjese lo que dice aquí en el versículo 5. Los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Si el mundo no está alborotado por lo que estamos viviendo, la manera que estamos viviendo por Cristo, quizás no eres cristiano. Hay que alborotar el mundo que nos rodea. Hay que alborotar a las mentiras que nos rodean, porque como cristianos, somos cristianos y representamos a Jesucristo mismo. Eso es una verdad. Verdad número 2, ¿estás trastornando al mundo? ¿Qué es trastornar? Trastornado, como que está engañado, ¿no? O como que está en un error o algo así.
El mundo va a mentir que nosotros estamos haciendo cosas que no deben de ser. Ah, sí. Sí, entonces trastornar es que estamos aquí. La palabra dice, de modo que recibieron el mensaje versículo. Estos eran de sentimientos más nobles que... Asaltaron la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero no los encontraron. Arrastraron a Jason y algunos otros hombres ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Es como voltear back. El pasaje que yo hice la semana pasada, el título era esto. Es como poner boca arriba. Patas arriba, trastornar. Si no estamos poniendo el mundo patas arriba, es casi lo mismo que alborotar, pero si no estamos poniendo el mundo patas arriba con la verdad de Cristo, otra vez tenemos que preguntarnos si verdaderamente somos cristianos. Y verdad número 3, si somos cristianos y Cristo es nuestro Rey, porque acuérdense que el título es, ¿has recibido a Cristo como Rey en tu casa? Si Cristo es tu Rey, ¿estás alborotando a las mentiras? Si Cristo es tu Rey, ¿estás trastornando el mundo? Y si Cristo es tu Rey, verdad número 3, ¿estás siendo arrastrado como cristiano? Fíjense, verdad número 3. En el versículo 6, versículo 5. Asaltaron la casa de Jason en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jason y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Como cristiano, cristiana, hijo o hija, familia de Dios, van a arrastrarnos ante el mundo. Van a decir, este hombre que tiene esta fe que dice que está contra lo de homosexual, que está contra el adulterio, esta persona que está contra 2 personas del mismo sexo que se casan. Van a mentir y decir y nos van a arrastrar a nosotros como nosotros no somos parte de la sociedad. Van a decir, ellos están diciéndome, fíjense, estos cristianos, vamos a arrastrarlos. Entonces, en sus vidas personales, en sus casas, en sus familias, te están arrastrando a ti como cristiano. Sea tu familia, sean tus amigos. Quizás poniste tu fe en Jesucristo y ahora toda tu familia está contra ti. Te van a arrastrar como cristiano. ¿Tengo sentido ahí? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces nosotros somos arrastrados por nuestra familia? Porque somos cristianos, o porque hablamos la verdad, o porque creemos lo que dice la palabra de Dios y no lo que dice el mundo, y no lo que dice un sistema, o no lo que dice un sacerdote, o no lo que dice un santo, o no lo que dice toda la población, o que es la mayoría del mundo. Hay una verdad y solo una verdad, y eso es Jesucristo. Y por eso nos van a arrastrar a nosotros como cristianos. Arrastraron a Jason y a otros hombres enfrente de los magistrados y diciendo que estos están alborotando a la ciudad. Entonces, encerrar. Si Cristo es tu Rey en tu casa, en tu templo, en tu corazón, debes de estar alborotando ante las mentiras. Si Cristo es tu Rey en tu templo, en tu casa, debes de estar trastornando al mundo con la verdad. Si Cristo es tu Rey en tu casa, en tu templo, asegúrate que te van a tratar de arrastrar como cristiano. Es difícil. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, fíjese lo que le sucedió
al creador del mundo, Jesucristo mismo. Vivió una vida perfecta. El creador del universo. Lo golpearon, lo maltrataron, fue afligido, fue puesta una corona de espinas sobre él, le clavaron clavos entre sus manos y sus pies, y era el rey del universo. ¿Cómo sufrió Jesús? ¿Cómo más vamos a sufrir nosotros? ¿Cómo más nos van a arrastrar a nosotros? Porque Él es nuestro rey en nuestras casas. Gracias, Padre, por este pasaje. Gracias, Padre, por la verdad que es tu palabra. Gracias por la verdad que si te seguimos a ti, si seguimos a tu Hijo y consideramos a Jesús como nuestro Rey, vamos a ser presentados con aflicción, con sufrimiento. Nos van a querer arrastrar en las calles, van a querer alborotarse, porque van a decir que estamos alborotando al mundo. Y todo lo que estamos haciendo es, estamos predicando la palabra y la verdad de Dios. Que tu verdad, la palabra, tu Biblia sea puesta en nuestros corazones. Y que nunca la olvidemos, porque seguimos a Jesús y no seguimos al mundo. Seguimos a Jesús y no seguimos lo que es popular. Seguimos a Jesús y el mundo va a decir que nosotros como cristianos estamos locos. Pero preferimos ser considerados locos para ser seguidores de Jesucristo. Gracias por tu pasaje en nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ok?